de las escuelas normales, ¿vale? Sobre todo ustedes saben que quienes ocupan más estos libros, pues precisamente son quienes están formados en la enseñanza, pero en escuelas normales, ¿no? Rara vez los que llegamos de nivel universidad podemos estar en el nivel básico o medio básico, por las razones que ustedes quieran. En 1982 se va a dar una reforma educativa donde va a entrar el regionalismo a la educación pública. No sé si ustedes recordarán, en algunos de sus estados muchas veces te repartían dentro del tercer o cuarto año de primaria un libro monográfico que era regional. Por ejemplo, en mi caso yo vivo en Tlalnepantla, que tiene su pobre casa, y fíjense muy bien, lo que se va a dar ahí es un libro que se llama precisamente Estado de México. Y entonces en este libro del Estado de México yo me acuerdo que te ponían, por ejemplo, la geografía del Estado de México y la historia. Entonces hacía una interrelación que precisamente ayudaba a la identidad regional de los propios estudiantes. Bueno, entonces en 1987 se va a dar un cambio de las portadas, desaparece la página y se va a crear un arte más sencillo, por favor, que serían estas, ¿no? Que esta es precisamente la colección Arte de Educación. Esta colección todavía la resguarda el Conalitec. Si ustedes van a las oficinas, ahí están esas pinturas. Y bueno, en 1989 se van a seguir dando reformas en los contenidos, donde inclusive ahí va a venir buena parte de esta historia, ¿no? Y por eso vamos a estar un poco más adelante. En 1997 el libro de texto gratuito ya va a ser no más para las secundarias, para las primarias, sino también para las secundarias. Y fíjense muy bien, la cuestión aquí es que no las va a editar la propia Conalitec, las van a editar otras editoriales como McGraw-Hill y Pearson. Entonces fíjense, lo que va a venir después, en el 2001 será el programa Hacia un País de Lectores. En las escuelas primarias, por lo menos, lo que se trata de hacer es que los niños se acerquen a las obras literarias. Pues, inclusive, bueno, también estos años que ya no están en la primaria, obviamente, pero sí. Y entonces me acuerdo que, por ejemplo, a mis hermanos sí les tocó, ¿no? Que los llevaban a por lo menos era una hora a la semana donde se daba algo que se conoce como rincones de lectura. Entonces el niño tenía que leer y por lo menos hacer un dibujo o también un resumen de lo que él había entendido. Entonces con esto se supone que se le acercaba a la historia. Ahora, en la actualidad se supone datos, obviamente que es el propio Conalitec, tendremos que compararlos con otras fuentes. Sería que actualmente tienen en circulación 178.112.161 libros de todos los niveles, hasta educación obviamente media básica. Y bueno, a la siguiente. Aquí vendría ahora sí la reflexión a lo que es la enseñanza de la historia, lo que les decía al principio. Yo con este trabajo, al principio era parte de, bueno, eso que les decía de lo que pasa con la tarea de mi hermano, lo pasé en una materia que se llama Historiografía de México 3. En la FESA Catlán esta materia equivale a lo que es la historiografía del siglo XX. Entonces mi análisis sería precisamente hacia el siglo XX. Primero que nada, tenemos que ver que la base de la educación del periodo cardenista tiene tinte tanto en la Revolución Mexicana como en cuestiones de la URSS. ¿A qué me refiero a esto? Muchas cuestiones, por ejemplo, el socialismo empieza a tomar una fuerza muy fuerte, toma fuerza. Entonces, fíjense, hay una cuestión muy importante. Ustedes saben que muchos de los movimientos de 50, 60 para adelante van a tener precisamente como ideología esto. Obviamente, los cimientos vienen desde algún lugar. ¿Y dónde está el cimiento de estos chavos? Obviamente puede estar, no es obviamente muy comprobable, dentro de su propia educación, que viene precisamente de este tipo de ideologías. Luego, fíjense, la democracia desgastada del Partido de Estado que habíamos mencionado va a hacer que precisamente se dividan los intereses, lo que habíamos visto con López Mateos. Entonces, fíjense, una cuestión muy efervescente dentro de los intelectuales de la época es la siguiente. Va a salir libros como el de Octavio Paz, como el de La Laberinto de la Soledad, supongo que muchos de ustedes lo conocen, y también Samuel Ramos con El perfil del hombre y la cultura en México. Aquí muchas veces se habla del progreso europeo, de la figura mexicana, la figura desgastada. Muchas veces también se habla de la inferioridad del mexicano, precisamente porque tomamos como base otros pensamientos, como por ejemplo el europeo. Entonces lo que se va a hacer, por lo menos dentro de la historia, es crear un discurso diferente. Este discurso diferente precisamente lo que va a crear es una integración nacionalista que va a buscar, primero que nada, exaltación de héroes, va a hablar de la actualidad, una actualidad que da modernidad y progreso, y obviamente los valores, y no tanto valores que creen crítica, sino más bien los valores patrios, ¿saben? Entonces fíjense, nosotros podemos ver, bueno, mi hermano en ese momento todavía en cuarto grado, que fue donde empecé el trabajo, sería el libro verde. Ahí tenemos al padre de la paz. Entonces esta pintura, como ustedes saben, José Clemente Orozco la va a pintar otro de los que estiman precisamente este discurso.
Y esta, obviamente, bueno, esta está en el Palacio de Gobierno de Jalisco. Precisamente, y fíjense, eso es muy curioso, porque primero tienes una figura de la historia patria, de la historia de bronce, y en la contraportada, digo, ya no se las pude escanear, pero en la contraportada dice: estas obras de arte para todos los mexicanos son motivo de orgullo. Entonces, bueno, dices, para todos los mexicanos es el discurso que tú le creas a las personas. Fíjense, luego vamos directamente a las lecciones. Fíjense, la lección 20 viene para la parte del capítulo de México contemporáneo. Tiene tres apartados. Uno se llama Del campo a la ciudad, periodos Cárdenas y Ávila Camacho, y el crecimiento urbano. Es decir, hablamos de que después de que la revolución era un país agrario, bueno, que ellos lo ponen como si fuera completamente agrario, directamente nos vamos a volver un país urbano y completamente industrial, según lo que dice este libro. Y luego fíjense, empieza a hablar del cambio de vida de la urbanización, habla como el desarrollo estabilizador, como un crecimiento de Estado. Nunca pone que no todos los estratos sociales entraron al desarrollo estabilizador. Como ustedes saben, por ejemplo, el desarrollo estabilizador se da en ciertos sectores. ¿Dónde queda el campesinado de aquella época? El campesinado de aquella época inclusive se levantó en armas, ahí tienen Fabricio Caballos y Genaro Vázquez. Entonces fíjense, todo ese tipo de cuestiones van a ser tomadas, bueno, más bien no van a ser tocadas. Movimientos como el ferrocarrilero de Valentín Campos de Maestro Gallegos nada más son mencionados, y al final de ese mismo párrafo dice, fíjense, bueno, cito, dice, que cuando los problemas, la estabilidad y el crecimiento de México eran ejemplares en América Latina. Bueno. Y luego después sigue otra vez con otra sección que se llama Cultura y Ciudad, que sería la área de Bellas Artes, del cine, la literatura, donde hace énfasis en Pedro Páramo. Luego habla de los multifamiliares. Fíjense, habla de los multifamiliares y todas estas obras, estas mega obras que se crearon con Miguel Alemán, pero no dice que estas estuvieron llenas de corrupción, ¿no? Que por ejemplo Ciudad Satélite, el Pedregal de San Ángel, Ciudad Universitaria, fueron obras que se hicieron, son obras hermosas, por ejemplo, Ciudad Universitaria, oye, patrimonio cultural de la manera, yo veo las cosas que hacen así, pero me entienden, ¿no? Entonces, fíjense. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, no dice que esas obras tuvieron gran corrupción para lograrse, ¿no? Que a su gobierno le decían el de los tan prontistas, porque tan pronto llegaban al poder, tan pronto se enriquecían. Entonces, fíjense, después de eso termina la historia. De ahí viene algo que se llama Vista al Futuro. Y la Vista al Futuro lo que hace es mostrarte todas las obras de modernidad que hay en nuestro país. ¿Saben? Y después, fíjense, me llama la atención porque, no sé si ustedes han fijado en este libro, al final tienen como una especie de línea del tiempo. Ahí sí toca temas como el movimiento del 68, pero solamente lo toma como, dice así textual, movimientos estudiantiles en México y el mundo, y ya. Entonces aquí está la reflexión precisamente a la que yo quiero llegar, es decir, sería muy utópico que cambiaran estas cosas, tomando en cuenta que el aparato de Estado no lo va a permitir, tomando en cuenta también que es la educación que precisamente, como decimos en la historia, pues que entienden, o sea, obviamente que la historia la escriben los vencedores, la historia por lo menos oficial, y es de la que llega a los niños. Entonces precisamente ya decía el compañero que había que hacer una reflexión, y obviamente sí, o sea, tú lo dijiste, ¿no? Que estos libros de texto hacen una cuestión lineal, pero los niños precisamente combinados con las técnicas de enseñanza, como hazme el resumen, cópiate esto, o esas actividades culturales donde solamente se ensalza las cuestiones patrióticas, haciendo más fuerte la historia patria, precisamente son las que están precisamente la enseñanza de la historia, y que precisamente en la educación básica pues son pilares de la formación de una persona. Sería todo, muchas gracias.